Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 9 de Adicciones, sálvese quien pueda. En el capítulo anterior hablamos del balneario Blancafort y de los tratamientos que se hacían. Javier nos explicó una de las bases, o dos de las bases, pero me parece que tiene más, del tratamiento. Una era que la adicción es una enfermedad crónica. La segunda, la duración del tratamiento, que comentaba lo de 3/5, y vamos a preguntarle que nos explique más. Bueno, de entrada lo que sí quiero decir es que yo estoy exponiendo mi experiencia, el que esto, digamos, no cuadre con otros puntos de vista o con otros tipos de tratamiento, por mi parte no supone una crítica, yo simplemente aporto mi punto de vista por si puede servir para algo, por si a alguien le ayuda o si a alguien le da por pensar, ¿vale? Que es tu experiencia y quieres transmitirla tal como la has vivido. Bueno, mi experiencia, la que yo viví en mi etapa de formación y luego en todos los años que he estado trabajando en diversos recursos, tanto privados como públicos o semipúblicos, es que en general hay una percepción de que la adicción es un problema insoluble, que el adicto, como aquel que dicen, no se recupera. Está muy instaurada la idea de que, como es un trastorno con tendencia a la recaída, es normal que un adicto recaiga. Claro, nosotros en el balneario Blancafort, una recaída era un acontecimiento bastante importante. Y no era algo que ocurriera ni mucho menos cada día. O sea, que era extraño. La norma no era la recaída, al revés, ¿vale? La norma era que las personas dejaran de consumir y no tuvieran ningún tipo de incidencia durante el periodo. ¿Quiere decir que se recuperaban todos? No. Había personas que llegaban muy mal y que no llegaban a entender qué es lo que les estaba pasando y pues simplemente pues abandonaban y volvían a consumir. Sí, había muchos casos así también. Pero, en general, las personas que se adherían al tratamiento, que tenían también una tasa de adherencia bastante alta, aquel que lo completaba normalmente conseguía sostener su abstinencia de por vida. Yo llevo 25 años y jamás he tenido una recaída ni nada que se le parezca. Y yo no soy un caso raro. O sea, conozco mucha gente que está en la misma situación que yo, compañeros, ex alumnos o ex pacientes que han seguido estos pasos y son personas que llevan vidas normales y que no consumen y no tienen ninguna necesidad de hacerlo, ¿vale? Pero esa idea de que la adicción es irrecuperable o de que en la práctica es muy difícil, choca de lleno con mi experiencia. Claro, y por eso, ¿no? Te sorprende. Bueno, me sorprendía antes. Ahora ya no. Ahora ya no tanto. Porque este cambio de creencia de que de la adicción es muy difícil salir y que las recaídas son normales. Bueno, no es que sea un cambio de creencias, es que es lo que está instaurado en todas es lo partes. que está pasando, es lo que está pasando. Es lo que ocurre. De hecho, al final observamos los acontecimientos y sacamos las conclusiones. Si de cada 100 adictos que entran a recuperarse recaen 99, claro, parece que la cosa es muy difícil, ¿no? A ver, yo he reflexionado mucho acerca de cuáles son los elementos diferenciales que podrían hacer que esas cifras se mejoraran. Y puede ser que si se mira la cosa con un poco de apertura de miras, encontremos que hay una manera diferente de abordar el tema. En el capítulo anterior hablamos de dos bases terapéuticas que son importantes. Hay otra que para mí es fundamental.
que es entender que el trastorno es uno, independientemente de la sustancia o las sustancias que lo generen y lo sostengan. ¿Por qué digo esto? Porque en los grupos de terapia del balneario Blancafort convivían personas que eran alcohólicas, convivían personas que consumían otro tipo de sustancias, y para todos se hacía la misma terapia y se daba el mismo mensaje. Y todos dejaban de consumir, todos los que seguían las pautas. O sea, que no es más adicto o menos adicto el que es el que consume alcohol o opiáceos o cualquier otra sustancia, legal o ilegal. Exacto. Primero, la legalidad, la ilegalidad de cara a un trastorno, como comprenderás, no tiene ninguna influencia. Sería estúpido pensar que el cerebro discrimina en función de que sea legal o no. A ver, esto es un dato que no me lo saco yo de la manga, sino que nos lo dieron en, no sé si en epidemiología o en alguna de las asignaturas del máster, que tiene que ver con lo que se llama el potencial adictivo de la sustancia. Es decir, una sustancia que puede generar adicción se puede medir su poder adictivo en función de su capacidad de generar esa adicción. Y es una cifra estadística. Es decir, un potencial adictivo es un porcentaje que es el número de personas que desarrollan una adicción si entran en contacto con esa sustancia. ¿Vale? Entonces, resulta que el potencial adictivo de la mayoría de las sustancias adictivas, y estamos hablando de los opioides, opiáceos, estamos hablando del cannabis y de todos los derivados cannabinoides, estamos hablando del alcohol, estamos hablando de las benzodiazepinas. Todas estas sustancias tienen el mismo potencial adictivo, el mismo, una horquilla que varía entre un 8 y un 12, porque eso hay datos que generan un poquito esa discrepancia, pero de media es alrededor de un 10%, y para todas es el mismo. No, esta idea de que... No lo parece, o la creencia... Claro, la creencia ¿cuál es? La creencia es que las drogas ilegales son las peores y que de esas la heroína y ahora el fentanilo es lo más terrible, es la plaga bíblica. Y una persona tiene las mismas probabilidades de engancharse a la heroína que de engancharse al alcohol o a un medicamento. Pues parece, bueno, al menos es lo que te han hecho creer. Pero claro, porque aquí tenemos toda la leyenda generada pues, por la prensa, la literatura, el cine, la televisión y el personaje del yonki, ¿no? Sí. Que parece una persona como condenada a vivir toda su vida con esa adicción a la heroína de la cual no puede escapar jamás. A ver, en el tratamiento de la garriga era inusual que vinieran personas que solamente fueran consumidores de opiáceos. Normalmente esas personas se suelen dirigir a otro tipo de recursos. Pero alguna vez había venido alguna persona, el yonki de película, ¿vale? Sí. Y más allá de que costaba un poco que entrara en ritmo, pues porque están como más enlentecidos, ¿no? Que a veces también pasa con los usuarios de cannabis, cuando hay un consumo acumulado grande, les cuesta arrancar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero más allá de eso, en cuanto superan la fase de abstinencia y sobre todo el principio del proceso, hacen las terapias y dejan de consumir como cualquiera de los Sí. sin que el tipo de sustancia signifique
una diferencia en el mensaje que se le da, ni nada. Ni en lo que tiene que hacer, ni en la dificultad para dejarlo. ¿Y la cantidad también afecta? Es decir, no es lo mismo consumir, digo por alcohol, ¿no? Tener una adicción de consumir 1 litro de algo a consumir 5. A ver, lo que hay que entender es que una cosa es el trastorno a nivel psiquiátrico, es decir, a nivel de estructura del cerebro, ¿vale? Que no tiene absolutamente nada que ver con la cantidad, ¿vale? Ni la sustancia. Ni la sustancia, ¿vale? Y otra cosa es el daño orgánico. Claro. ¿Vale? Evidentemente, beberse 5 litros de alcohol cada día va a hacer que tu cuerpo dure bastante poco. Claro, ¿vale? sí, pero al dejarlo, la deshabituación, la terapia, Lógicamente, cuanto más tiempo de consumo ha transcurrido y cuanta más cantidad de sustancia ha transcurrido, puede ser que el síndrome de abstinencia sea más potente. ¿Vale? Pero eso también depende de otros factores, ¿vale? No solamente de la cantidad. La cantidad, de verdad, no es un factor relevante. Yo tenía un compañero de ingreso que era alcohólico y este señor consumía 3 quintos de cerveza al día, 750 centímetros cúbicos. Y era adicto. Y era alcohólico y hizo un tratamiento y estuvo 3 años en terapia. Qué curioso, que seguro que 3 quintos igual está... Ahora habrá gente ya con los pelos de punta. Yo soy, que tengo que ingresarme. No, por eso quiero dejar claro que el trastorno no tiene que ver con la cantidad. El trastorno se da o no se da. Vale. Si no se da, bebe lo que quieras o consume lo que te dé la gana, no importa. Simplemente tendrás que cuidar tu salud porque consumir según qué sustancias te daña, digamos, orgánicamente. Pero más allá de eso, tú tomas lo que quieres cuando quieres y cuando no lo dejas. Pero si tienes el trastorno, ya no hay nada que hacer. ¿Vale? Entonces, esto choca de frente con cosas que yo he visto en el propio máster. Vinieron de un CAS y nos hablaban de los grupos de alcohol, los grupos de cocaína, los grupos de heroína. Cuando tú haces esa distinción, hay que entender que tú al cerebro le estás enviando un mensaje. Y el adicto tiene un cerebro que funciona de una manera diferente al de la persona que no tiene el trastorno. Esa diferencia de funcionamiento básicamente consiste en que si yo no tengo un trastorno, mi prioridad número 1 en la vida, pues a lo mejor es mi trabajo, o mi vida en pareja, o mis hijos, o lo que sea. ¿vale? Sí. El trastorno consiste en que en ese lugar se coloca la sustancia, sea la que sea. Sea el alcohol, las drogas ilegales, da igual. Entonces, todo lo que el cerebro elabora va en función de esa prioridad. Cuando tú tienes un trastorno, todo se prioriza en función del trastorno y en función de obtener la sustancia. Es lo único que le interesa al cerebro. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué va a hacer? El cerebro va a interpretar todos los hechos, todas las situaciones que uno vive, lo que ve, lo que oye, toda la información que recibe, la va a sesgar en función de esa necesidad. ¿Vale? Con lo cual, si tú a alguien le dices, mira, hay un grupo para adictos al alcohol y un grupo para adictos a la cocaína. Ah, no, yo lo mío es la cocaína. Yo alcohol poco. ¿Vale? Por lo tanto, esa persona va a entender que si deja de consumir cocaína, ya está. Claro, porque eso es una mirada sobre la adicción que es múltiple. Aunque tú dices que la adicción es una. Las sustancias es lo de menos. De hecho, el trastorno es de un espectro muy amplio, incluye todo lo que es comportamental.
Claro. Es decir, estructuralmente es casi lo mismo a un trastorno de adicción al juego, o al sexo, o a las compras, o al trabajo, a la vigorexia, o todas estas, Sí, historias cosas que hay, a redes hay mil. sociales. Es decir, al final, bueno, a la tecnología, que ya, Exacto. eso ya le daremos espacio por sí mismo, ¿no? Pero el trastorno es el mismo. El trastorno es el mismo, es decir, el comportamiento de la persona es que simplemente se sustituye ese lugar de privilegio donde la prioridad de tu vida es una, se sustituye por otra diferente que tiene que ver con la conducta o con la sustancia. ¿Vale? Entonces, esto en el balneario se entendía, no sé por qué, se entendía que era así, pues bueno, pues supongo que por los años de experiencia habían llegado a la conclusión de que había cosas que era mejor que no hicieras. Ajá. ¿Vale? Como por ejemplo. Pues eso, que si tomas cocaína no bebas alcohol, ¿no? Porque aunque eres adicto a la cocaína, al alcohol, puedes serlo y lo serás porque eres adicto. A mí lo primero que me dije, la primera terapia, una terapia de grupo, que yo jamás en mi vida había estado en una terapia ni de grupo, ni individual, ni de ningún tipo, ¿vale? Y un buen día me levanto, me dicen tienes que ir a esta sala y me encuentro allí a 50 personas o yo qué sé, porque era un sábado, que era un día de terapia general, había un montón de gente y empiezo ahí a oír hablar de estas cosas y pero ¿dónde me han metido? Están todos locos. Y la terapeuta se me queda mirando, me acuerdo, era Nuria Noya. Fue mi primer contacto con una terapeuta de adicciones fue con esta mujer, que murió hace poco. Y me dice, tú has hecho el ¿no? Tú eres el nuevo. Y yo, sí. A ver, ¿tú qué? No, yo tengo un problema con el alcohol y tal y cual. Oh, yo el alcohol. ¿Alguna vez has fumado un porrito? Y así era muy catalana ella, ¿no? Le digo, hombre, sí, pero yo con eso no, o sea, a mí no tengo problema. No tengo problema, a mí eso, mira, además es que ni me gustaba. ¿Tú? Politoxicómano, como todos. que dices, ¡guau! Claro, no, yo soy un modesto alcohólico, además bebía alcohol de calidad. ¿Eh? De marca. De marca, ¿vale? Y no en cualquier sitio. ¿Vale? Entonces, claro, aquello de entrada te sorprende, pero en cuanto llevas 3 semanas haciendo terapia, es que cae por su propio peso, es normal, es tan lógico, sí, ¿vale? Sí. Que luego mi sorpresa es ver que, hostia, fuera de aquí, fuera de este ámbito, eso no se entiende. Eso me ha llevado a tener enfrentamientos y discusiones con muchos profesionales y normalmente sales perdiendo. Porque es lo que se cree socialmente, esa creencia la tenemos, no sé quién nos la ha dicho. Hay algo que es el sentido común. O sea, que es el menos común de los sentidos. Bueno, eso es una frase hecha, pero no es... Pero eso va por otro lado. Vale. Bueno, es decir, que eso es para denotar que hay gente a la que le falta sentido común. Pero el sentido común es algo, digamos, que todo el mundo sabe, ¿vale? Que es así y no hay que darle vueltas, ¿vale? Yo qué sé, en el siglo XIV todo el mundo sabía que la Tierra era plana. Exacto. Y no había que darle vueltas. Todo y que los griegos ya... los mayas y no sé cuántas civilizaciones ya sabían perfectamente que eso no era así. Pero claro, lo sabían 4. El resto de la gente, la gran mayoría, el sentido común les decía que la Tierra es plana. Porque no veo más allá. No, pues claro, ¿vale? Y al final de eso, ¿qué hay? El barranco. ¿Vale? Como tampoco en aquel tiempo tenían conocimiento de que en la otra punta del mundo hubiera gente, pues... se caería. Claro, ¿vale? Pues una idea que ahora nos puede parecer tan rara como esa, bueno, en el siglo XVIII, en el siglo XIX,
todavía persistía. Sí, sí, A pesar de que a Galileo ya lo habían intentado quemar en la hoguera, ¿no? Y todavía se seguía pensando en general, claro, cuando se piensa en general estamos hablando del sentido común, el de la mayoría. Sí. ¿No? Bueno, pues yo creo que en esto estamos un poco en un paradigma parecido. Bueno, como he dicho antes, mi intención no es criticar nada ni a nadie, Ni convencer. pero sí aportar mi punto de vista, pues por si puede servir para algo. Muy bien, pues bueno, ha dado mucho de sí la adicción, que es una, el trastorno es uno. Nos vemos en el siguiente capítulo, Javier, y nos explicas cosas más interesantes. Ok. Muchas gracias.